Se hunde la candidata de la oposición. Se hunde Xóchitl Gálvez, que va de fracaso en fracaso y de desastre en desastre. Su incoherencia, su incapacidad, su ignorancia y sus contradicciones la evidencian como lo peor que pudo haber elegido la oposición. O tal vez no. O tal vez es el reflejo de esa oposición caduca, de esa oposición decadente que no tiene ideas. Porque las ideas de la oposición y las ideas de Xóchitl Gálvez, si a lo que dice pueden llamarse o puede llamarse ideas, son la repetición del pasado que destruyó a México. Esa absurda dicotomía que coloca a lo privado en primera posición y destruye lo público y lo critica y lo aniquila. Esa furia privatizadora que regresa de un pasado negro, del pasado neoliberal que en todo el mundo acabó con la sanidad pública, con la educación pública, con los bienes y servicios públicos necesarios para todos. Ese asunto que vuelve, las viejas ideas que no son suyas, sino son de los corruptos que aniquilaron o casi aniquilaron la vida pública en México. Volver al pasado con el grupo de Xóchitl Gálvez, con sus titiriteros, con ella misma, es la opción que nos plantea la oposición. Volver al pasado privatizador y destructor. Volver al pasado en el que no había soberanía. Volver al pasado que proclama ella como insuficiente en cuanto a la reforma energética. Para terminarla, entregando a los extranjeros la totalidad de nuestros bienes y acabando definitivamente con la empresa petrolera estatal. Volver al pasado negando la importancia y la preeminencia del petróleo y el gas en la vida actual, no solo de México, sino del mundo. Proclamar esas energías limpias que no son suficientes y esa farsa climática que le inspira a Cuadri y la COP, la cumbre del clima. Volver al pasado de sometimiento y de contradicción, cuando quiere que el combate al narcotráfico, al crimen organizado, sea el fracasado de Calderón, sometido y sujeto a los dictados de los Estados Unidos, al Comando Norte de los Estados Unidos, porque se duele de que nos quieran sacar de la sujeción, de la esclavitud. Volver al pasado condenando la política independiente, libre y soberana de Andrés Manuel López Obrador y exigiendo a gritos nuevamente el sometimiento a la potencia del norte. Volver al pasado en todos los ámbitos de la vida. Volver a ese negro pasado, negro, terrible, oscuro y sanguinario de corrupción. El pasado en el que los políticos compraban beneficios, obtenían contratos y concesiones para ellos y sus familiares en razón de sus cargos y luego lo justificaban como ella. Volver al pasado de farsa e hipocresía, de esa doble moral, de ese doble discurso, de ese que no respeta la ética más elemental, que no quiere al pueblo y que no piensa que la voluntad democrática sea lo más importante. Volver al pasado en el que un grupo pequeño, un grupo de corruptos se benefician de todo y establecen complicidades entre el sector público y el sector privado. Sector privado que parte desde la venta de gelatinas hasta los grandes negocios del gas, del petróleo, en suma de la energía. Volver al negro pasado, al pasado al que no quiere regresar el pueblo, es un error. Y ese error no está dispuesto el pueblo a repetirlo, no está dispuesto a incurrir en él. Nunca el pasado, siempre hacia adelante. Un futuro de plenitud y soberanía, un futuro de democracia y en donde el pueblo sea, de una vez por todas, como ya lo es bajo este gobierno, el centro de la vida pública. Patriotismo, soberanía, avance. Vamos adelante, nunca el pasado, el negro pasado de la pandilla que puso una candidata que se esfuma, que desaparece, una candidata que es un cuerpo sin cabeza como lo son ellos. Por eso estamos con nuestro presidente, estamos con